Hemos estado en Israel. El sueño de poder llevar a mi familia a Israel por fin se cumplió en los primeros días de enero. El Señor nos dio un tiempo maravilloso para hacer enero e invierno. Estábamos realmente sorprendidos. Todos los que estaban allí también estaban sorprendidos, porque no es normal andar en esa época del año por los lugares donde estuvimos en mangas de camisa con un sol que rajaba las piedras. Y damos gracias al Señor por este viaje que pudimos celebrar. La verdad es que nos trataron de maravilla. Nos dejaron una suite, un apartamento en la preciosa ciudad de Natania, en la planta número 17, si no me equivoco, con unas vistas realmente increíbles, y allí pudimos estar. Después fuimos también por supuesto, a Jerusalén, y bueno, fue un tiempo maravilloso. Pude visitar con ellos por primera vez en mi vida la ciudad de Shiloh. La ciudad de Shiloh, para los que no lo sepan, fue el lugar donde el tabernáculo estuvo por más de 350 años. Cuando entraron las tribus de Israel del desierto, el tabernáculo lo pusieron finalmente en esa ciudad de Shiloh, y allí era donde vivía el sacerdote Elí y sus dos hijos, Ofni y Fines. Allí era donde subió Elcana con Ana, y allí fue donde Ana hizo una oración que está en hebreo, escrita en un tablón, y allí fue donde le dijo al Señor: Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo consagraré y te lo dedicaré todos los días de mi vida. Y allí se crió Samuel. Y la verdad es que es un sitio tremendo. En Samaria tuvimos que atravesar algunos territorios muy interesantes, y allí estuvimos, y fue un tiempo maravilloso el que el Señor nos dio. Así es que le doy gracias al Señor por ese sueño cumplido. Todos tenemos sueños, ¿no? Pues ese era uno de los que yo tenía, y gracias al Señor se pudo cumplir. Nosotros después quedamos, y ellos volvieron y estuvieron unos días en casa de nuestra hermana Carmen Cruz, que está aquí esta noche con nosotros, y en casa de Maxi. Y yo no sé lo que le habéis hecho a Miriam, pero ella me decía esta mañana cuánto echo de menos los desayunos que prepara Maxi. Digo, bueno, conmigo lo llevas claro, porque como yo no desayuno, sino que lo mío es un cortadito y a la calle. Pero ella dice: ay, papá, es que Maxi se levantaba temprano y nos hacía unos desayunos. Digo, pues te vas a tener que ir para Alicante, porque aquí no vas a tener esa breva, ¿no? Gracias, Carmen, por haber tenido a Miriam durante unos días en vuestra casa, y a Maxi también le mandamos un saludo, que probablemente esté viendo el culto ahora. ¿Quieres decir algo, Carmen, ya que hace tiempo que no venías por aquí? Ven, por favor, pasa por la parte de allá, porque no te tenemos muy a menudo aquí en la iglesia. Pasa por detrás de la cámara esta, ¿sí? Ahí está. Y nos va a dar un saludo. Ellos fueron miembros de nuestra iglesia durante años, hasta que al final se fueron a vivir a Alicante, y allí están viviendo. Y yo quiero que... Pero sube, Carmen, sube, porque si no, no vas a salir. Y allí estuvo Priscila y Matías y Adriel y Miriam durante unos días. Dios te bendiga. Bienvenida. Ya está abierto. Adelante. Bueno, muchas gracias al pastor por permitirme que esté aquí y saludarles a todos. Llegar aquí para mí es emocionante, porque esta es mi iglesia realmente, y aquí están todos mis hermanos, y poder abrazarles a todos. Me ha dado una sorpresa tremenda, Bárbara, que no la esperaba. Qué bueno. Y bueno, estoy muy contenta. Y agradecida a Elena y a Manolo por haber permitido que Miriam pasara unos días con nosotros. Han sido de bendición. Gloria a Dios. Los días compartidos con ella han sido preciosos. Y bueno, que solamente daros gracias, porque de verdad sois nuestra iglesia. Estamos ya viviendo 5 años en Alicante. Y realmente lo digo a todo el mundo, a mis amigos de allí y aquí, no he hecho en falta para nada Tenerife, que es mi tierra. Lo que he hecho en falta es mi iglesia, mis amigos, al pastor, a su familia,
y me encuentro muy agradecida. Más si me está viendo y piensa igual que yo. Gloria a Dios. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Bienvenida a casa. Dios te bendiga. Igualmente, igualmente. Amén. Sí, pueden poner el micrófono por ahí ahora, sí. Y sí, estamos contentos de ver a Bárbara, que hacía tiempo que no te veíamos por aquí. Dios te bendiga, bienvenida a casa. Y a todos los que están por primera vez, que sé que hay algunas hermanas que han venido de la isla de enfrente, ¿no? De Gran Canaria. ¿Cómo se llaman ustedes? Las que vinieron de Gran Canaria son ustedes, ¿no? ¿Quiénes son las que vinieron de Gran Canaria? Allá atrás, perdón, ustedes. ¿Cómo se llaman? Disculpe. ¿Perdón? Lady Carolina, ¿y la otra? ¿Cómo? Nelly. Y vinieron de Las Palmas para estar hoy aquí en el culto. Bueno, le damos un aplauso de bienvenida a ustedes también. Dios les bendiga. Bienvenidas. ¿Alguien más está por primera vez? Sí, allá atrás hay una visita también. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Joana. Bueno, pues a todos ustedes un fuerte aplauso en el nombre del Señor. Dios les bendiga grandemente. Espero poder compartir la palabra porque vine de Israel con la garganta bastante tocada. Atender a dos grupos durante 15 días seguidos prácticamente, desde la mañana hasta la noche, recorriendo el país de un lado a otro, preguntas van, preguntas vienen. Tuvimos bautismos en el río Jordán. Yo decía, Dios mío, que no se bautice nadie, pero al final se bautizaron algunas personas. Ese agua estaba congelada, ese agua estaba helada. En el primer bautismo bauticé así con ropas normales, en el segundo me dieron como un traje de goma, con botas incluidas, pero aún así estaba el agua congelada. Ahora ha nevado mucho en las montañas del norte de Israel, en los altos del Golán. El monte Hermón está totalmente nevado y todo esto, pues quieras que no, afecta la garganta, ¿no? Y estar hablando un día y otro día y en fin. Pero bueno, aquí estamos, gracias al Señor, con Elena, con Priscila, con Miriam, con Matías y con el chiquitín de la casa que se portó de verdad como un campeón. En este viaje que hicimos a Israel decíamos, a ver cómo se porta este. Pero la verdad es que fue una bendición, una maravilla tener un niño así que se está todo el día riendo. Yo no sé a quién ha salido, porque yo no soy así y creo que los padres tampoco son así. Pero tener un niño tan alegre es una bendición. Yo era un niño, y lo he dicho muchas veces, y lo digo en serio, les puedo traer fotografías para que las vean. Yo era un niño precioso. De niño, digo de niño, ya de grande otra cosa. Pero de niño era muy bonito, era precioso, gordito, pero el más antipático del mundo. No dejaba que nadie me tocara, no dejaba que nadie me hiciera ninguna carantoña, ninguna risa, porque enseguida me ponía a llorar. Era un niño muy bonito, pero muy antipático. Pero la verdad es que Adriel tiene las dos cosas, es bonito y es simpático, ¿no? Así que, ¿qué más se puede pedir? Bueno, mis queridos hermanos, yo quiero llevarles a una primera lectura en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23. El capítulo 23 es un capítulo durísimo, durísimo, porque habla acerca del concepto que tenía el Señor Jesús de los escribas y fariseos de su época. Emplea el Señor calificativos en este capítulo muy duros, como ciegos, víboras, hipócritas y otras muchas cosas. Y al final de este largo discurso de Mateo capítulo 23, el Señor termina diciendo en el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos debajo de las alas, y no quisiste, no quisieron? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa era la palabra que se le daba al sumo sacerdote cuando volvía de Belén con los corderos que iban a ser posteriormente sacrificados en la fiesta de la Pascua. Lo veían venir en el horizonte con aquellos corderos que iban a ser escrupulosamente examinados durante varios días
para descubrir el más mínimo defecto, y si así era, lo descartaban. Y entonces cuando lo veían venir al sumo sacerdote desde Belén, donde estaban los pastores cuidando los rebaños, toda la ciudad de Jerusalén salía a recibirlo con este saludo: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor Jesucristo, desde un lugar en el que hemos estado hace unos días, llora por la ciudad de Jerusalén. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta la cantidad de ciudades que se mencionan en la Biblia. Tal vez sería bueno darles esta tarea a todos ustedes para que fueran anotando en una libreta todas las ciudades que se mencionan en la Biblia. Aquí tenemos Jerusalén, podríamos hablar de Capernaum, podríamos hablar de Tiro, de Sidón, de Betsaida y de tantas y tantas ciudades. Pero concretamente a esta ciudad de Jerusalén, el Señor le reprocha que no le dejaron cumplir su voluntad. La ciudad de Jerusalén siempre ha sido una ciudad codiciada por todo el mundo, odiada y amada al mismo tiempo por todos. Por allí han pasado todos los imperios habidos y por haber. Ha sido destruida docenas de veces y docenas de veces ha vuelto a ser reconstruida. Yo le digo a los hermanos cuando paseamos por las calles de la actual Jerusalén, que no es la Jerusalén que pisó y visitó el Señor Jesús. Esa ciudad de Jerusalén está bien enterrada, porque la costumbre era destruir y construir encima, destruir y construir encima, y así fue subiendo de niveles. Ni siquiera las murallas que actualmente podemos ver y fotografiar son las que conoció Jesús. Son unas murallas, las actuales me refiero, que fueron construidas, mandadas a construir por Sulimán el Magnífico en el siglo XVI. Es decir que la ciudad de Jerusalén es una ciudad muy importante en la Biblia, es mencionada más de 3000 veces. Curiosamente, en el Corán, ni una sola vez. Curiosamente. Y sobre esa ciudad es sobre la que llora el Señor. Y dice algo que nos llama a todos la atención. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos, bendecir, glorificar mi nombre en esta ciudad, y no quisisteis, no me dejasteis? Y por eso dice el Señor una palabra profética tremenda que se cumplió no muchos años después. Esta ciudad quedará totalmente desierta. Fueron los romanos, primeramente en el año 70 después de Cristo, que destruyeron el templo de Jerusalén. Y hasta ahora no se ha podido volver a construir. En el año 70 se produjo la gran catástrofe de Jerusalén. El templo quedó arrasado. Sus tesoros fueron llevados a Roma y nunca más la gloria que tuvo esa casa, que tuvo ese templo, se ha vuelto a recuperar. Siguen llorando, siguen pidiendo y clamando todos los días por la reconstrucción de ese templo, pero la realidad es que todavía el templo no se ha reconstruido. Tiempo más tarde se produce una revuelta apoyada por un rabino que está enterrado en la ciudad de Tiberias, llamado el rabino Akiva, que creyendo que un tal Bar Kokhba, el hijo de la estrella, era el verdadero Mesías, lo apoya y logra convencer a sus miles y miles de discípulos que este es el verdadero Mesías. Se produce una revuelta y ya eso fue el colmo para los romanos. Los romanos mataron a millones de judíos, le cambiaron el nombre a Jerusalén porque estaban hartos de tantas revueltas y le pusieron Aelia Capitolina. Y al país le cambiaron el nombre de Israel por Palestina o Filistea, que significa tierra de filisteos. Quedó un pequeño reducto de judíos, vamos a decir así, rebeldes, que se habían ido al desierto, a una fortaleza llamada la fortaleza de Masada, y allí se refugiaron, y durante años los romanos estuvieron construyendo una rampa, una especie de montaña artificial de rocas, de piedras y de tierra,
para poder subir arriba y terminar con la vida de estos judíos rebeldes que se habían, refugiado en aquel lugar. Cuando llegaron se los encontraron a todos muertos, se habían suicidado, se habían quitado la vida. Y desde entonces hasta hoy en día, Jerusalén ha pasado como una falsa moneda de una mano a otra mano. Nunca he sentido en este último viaje por Jerusalén la sensación que he sentido en estos últimos días. Ya no es una ciudad tan tranquila y pacífica como antes. Los aires están muy caldeados. Hacía años, muchos años, que no se llevaban atentados en la ciudad de Jerusalén. Nosotros no los vimos, gracias al Señor, no estábamos esos días en Jerusalén, pero se han vuelto a producir atentados donde han muerto personas y los ánimos están muy, muy caldeados. Además, para colmo, ahora en el mes de marzo comenzará un mes que siempre es un mes conflictivo, porque es el mes en el que ayunan los musulmanes, el famoso mes del Ramadán. Solamente pueden comer durante la noche y entre el odio y el desprecio que llevan siempre, desde niños, encima el mal humor que uno tiene cuando tiene hambre y no puede comer, todo eso se junta y solamente por la gracia y la misericordia de Dios confiamos de que no se produzca una siguiente intifada donde se calcula que podrían morir centenares o miles de personas. Así que les pido oración para que este próximo mes de marzo y abril, pues el Señor guarde a su pueblo, y dice la Biblia que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, la ciudad del gran rey, la única ciudad del mundo que la Biblia le da 70 nombres diferentes. Yo no me los sé todos, porque no me he propuesto estudiármelos, pero les puedo asegurar que hay 70 nombres diferentes. Esto no pasa con ninguna ciudad del mundo. 70 nombres diferentes para dirigirse a la misma ciudad. Por supuesto, la más conocida, Jerusalén. Pero lo que está bien claro es que el Señor Jesucristo lloró por esta ciudad. Lloró por esta ciudad porque veía su rebeldía, veía su dureza de corazón. No nos olvidemos que fue en esta ciudad donde el Señor Jesucristo fue crucificado, en el monte de la Calavera. No nos olvidemos que después de la resurrección, los judíos, en vez de reconocer, me refiero a las autoridades religiosas, en vez de reconocer que se habían equivocado crucificando y matando al verdadero Mesías, al verlo resucitado, pues tenían que haberse dado cuenta de que se equivocaron, pero fue todo lo contrario. La Biblia dice que sobornaron a los soldados romanos para que dijeran que sus discípulos habían venido de noche y robaron el cuerpo y se lo llevaron y le hicieron creer a la gente que su maestro había resucitado. Dice, y este dicho se sigue diciendo y creyendo hasta el día de hoy. Jerusalén e Israel se sigue resistiendo a aceptar a Jesús como el Señor y Salvador personal de sus vidas. Es verdad que hay iglesias, es verdad que hay hermanos nuestros en Cristo, pero la gran mayoría de la ciudad y del país rechazan por completo al Señor Jesús. Yo creo que si el Señor Jesús se pusiera en el mismo monte de los Olivos donde hizo esta declaración, volvería otra vez a llorar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Siguen todavía encerrados en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus religiones, en sus mandamientos de hombres y no quieren dar su brazo a torcer. Por eso lo que se avecina en el horizonte va a ser tremendo. Porque es verdad que el pueblo de Israel es un pueblo que ha sufrido muchísimo, muchísimo. Yo creo que es uno de los pueblos que más ha sufrido a lo largo de la historia. Por supuesto, hay otros pueblos que también han sufrido. Pero con todo lo que han padecido, yo creo que ya tenían que estar más blandos sus corazones para recibir a Jesús como el verdadero Mesías. Pues no se ha producido ese milagro, sino que siguen rechazándolo. Incluso hay judíos que se dedican a perseguir a cristianos y a esperarlos en las puertas de las congregaciones para insultarlos.
y le intentan complicar la vida de todas las maneras habidas y por haber. Y no solamente eso, sino que en Israel está prohibido por ley hacer evangelismo. Usted no puede salir por las calles a predicar el evangelio. Bueno, si lo hace, ya sabe, aténgase a las consecuencias. Usted puede terminar en la cárcel, es un delito. No pueden ir evangelistas, no pueden ir pastores, no pueden ir misioneros a Israel a hacer evangelismo porque está totalmente prohibido. Fíjense lo paradójico que les voy a contar ahora, que hay en Jerusalén una universidad enorme financiada por los mormones. Ustedes saben que los mormones son estos muchachos que van vestidos de blanco y se dedican pues a evangelizar y a tratar de alcanzar a gente para su causa. Bueno, Israel les permitió construir una universidad gigantesca que costó millones de dólares con la condición de que tenían que comprometerse por escrito a no evangelizar, porque está totalmente prohibido evangelizar en Israel. La pregunta es entonces, ¿y cómo hacen los hermanos cristianos de allí? Bueno, con su testimonio personal, esperando que alguien te haga una pregunta, entonces lógicamente sí les puedes responder. Pero eso de salir por la calle, a repartir folletos, a evangelizar, todavía sigue Jerusalén cerrada a Cristo y al Evangelio. ¿Creen ustedes que el Señor está contento con esta actitud? Todo lo contrario. Ahora, no solamente eso, sino que el Señor les dice en el verso 38, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿A qué casa se estaba refiriendo el Señor concretamente? Porque ya ha hablado de lo que le va a pasar a Jerusalén, pero cuando habla de la casa, para el judío la casa más importante de la ciudad era sin lugar a dudas la casa de Dios, el templo de Jerusalén. Y es curioso que cuando el Señor Jesucristo salió del templo y se iba, dice en el versículo 1 del capítulo 24, que sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo, es decir, de la casa de Dios. Es decir, les acabo de decir que esta casa va a quedar desierta, pero ellos no son conscientes de lo que acaban de oír y le dicen al Señor, Señor, fíjate qué templo tan hermoso tenemos. Mira qué dependencias, mira el oro, mira qué decoración. Y el Señor les dice, ¿veis todo esto? Verso 2, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Claro, decirle a un judío, con lo orgulloso que estaban de su templo, que ese templo va a ser destruido, que va a ser totalmente arrasado al punto que no va a quedar piedra sobre piedra, les tuvo que sacudir el alma de una forma tremenda. Ellos no daban crédito a lo que les acaba de decir el maestro, porque ellos saben que el Señor no está bromeando. Ellos saben que el Señor cada vez que habla, lo que habla se cumple. Y si les está diciendo que el templo va a ser destruido, ellos no daban crédito a lo que acababan de escuchar del Señor. Por eso dice en el versículo 3, y es bonito leer esta porción en Jerusalén, porque cuando uno lee esto, parece que todo se da en el mismo lugar, pero no es así. Imagínense que aquí a la mano derecha tenemos el monte Moriah con su templo, a mano izquierda tenemos el monte de los Olivos y en medio hay un barranco, un torrente que se llama el torrente del Cedrón, que lleva un tiempo bajarlo y subirlo, por lo menos en aquella época, y entrar al huerto de Getsemaní que está en el monte de los Olivos. Y lo que el Señor les ha dicho, se lo ha dicho arriba en el monte, en la explanada del templo. Pero la pregunta se la hacen al otro lado del torrente. Es decir, que fueron pensando y cavilando en sus corazones y dándole vueltas diciendo, ¿habéis oído lo que ha dicho el maestro? No puede ser, que nos van a destruir el templo. Pero ¿cómo es posible que nos vayan a destruir el templo? Los judíos no pueden construir templos en todas partes del mundo. Si así fuera, tendrían millones. El templo solamente podía estar en el monte Moriah de Jerusalén. Y ahora el único que tenemos nos lo van a destruir. ¿Pero cómo puede ser esto? Y entonces le dicen los discípulos, versículo 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La catástrofe que se avecina en el horizonte creó un pánico y un
miedo en el corazón de los discípulos que ellos querían tener respuestas. ¿Cuándo va a ser esto que acabas de decir? ¿Cuáles son las señales que van a preceder esa destrucción? ¿Qué es lo que va a ocurrir en los postreros días? Y gracias al Señor, lo he dicho en otras ocasiones, que los discípulos le hicieron esta pregunta al Señor, porque si no le hubieran preguntado esto al Señor, nos hubiéramos perdido toda la explicación que el Señor da en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Si pueden esta noche mismo, léanse todo el capítulo. Y si quieren tener aún más información, lean también el capítulo 21 de Lucas, que es paralelo a este capítulo, y tendrán mucha información de los acontecimientos finales. Ahora, tengo que decirles que en la Biblia, que curiosamente hay 3/4 partes de material profético, no todas las profecías están por cumplirse. Hay muchas profecías que ya se han cumplido. Incluso parte del capítulo 24 ya se cumplió. Cuando usted lo lea esta noche detenidamente, creo que ustedes se darán cuenta qué partes se han cumplido y qué partes aún no se han cumplido. Así que hay profecías que ya se han cumplido y por supuesto no se van a cumplir 2 veces. Hay otras profecías que faltan todavía por cumplirse. Y estamos confiando que todo lo que el Señor prometió se va a cumplir. Amén, hermanos. Pero luego hay otro tipo de profecías, como por ejemplo esta de Mateo 24 y otras muchas, que tienen un doble cumplimiento histórico. Hay una parte que ya se ha cumplido y una parte de la misma profecía que falta por cumplirse. En este caso, hay una parte de Mateo 24 que ya se cumplió. La destrucción del templo de Jerusalén se cumplió, ya digo, en el año 70 después de Cristo. El emperador o el César de Roma, Vespasiano, mandó a su hijo Tito a Jerusalén, y fue este el que destruyó y le prendió fuego al monte, al templo de Jerusalén. Ya no era la primera vez que ese templo era destruido. Ya fue destruido una primera vez por Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. Volvió a ser reconstruido y volvió a ser destruido en el año 70 después de Cristo. ¿Y saben qué, hermanos? Y ustedes lo tienen ya que saber a estas alturas. Y volverá a ser reconstruido por tercera vez, y por tercera vez va a ser nuevamente profanado. Es que el hombre no termina de aprender la historia, hermano. Yo la sensación que tengo cuando hablo y estoy allí en Jerusalén, cuando hablo con muchos de allí, es que quieren recuperar una gloria perdida. Y no se dan cuenta que la verdadera gloria no consiste en levantar un edificio, un templo, sino en tener a Cristo en nuestros corazones. Esa es la verdadera gloria. Con templo o sin templo, con sacrificios o sin sacrificios, la verdadera gloria consiste en tener al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y Juan, un discípulo de Cristo, que por cierto también era judío, dijo que el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que no tiene al Padre, tampoco tiene al Hijo. Por lo tanto, la tragedia actual del pueblo de Israel no consiste en que no tienen templo. Ese no es el mayor problema de Israel. El mayor problema que tienen no es que no pueden presentar sus sacrificios, cosa que les gustaría a todos ellos. Ese no es el mayor problema, ni siquiera con los palestinos o con los árabes que les rodean. Ese no es el problema de Israel. El problema de Israel es que no tiene a Cristo. Porque cuando tengan a Cristo y sea el Señor de sus vidas, entonces todo cambiará. Pero hay una buena noticia. Y es que hay una palabra en la carta de Pablo y otras también en la carta de Pablo a los romanos que nos habla acerca de una futura restauración, espiritualmente hablando, del pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo decía Ezequiel en el capítulo 36, cuando el Señor le muestra una visión de un valle lleno de huesos secos. Y lo que le mostró es el cementerio que está en el Monte de los Olivos, un valle lleno de huesos secos. Y el Señor le muestra en visión ese valle, ese cementerio, y le hace una pregunta muy interesante al profeta Ezequiel.
¿Vivirán estos huesos? ¿Volverán a la vida estos cadáveres? Y el profeta Ezequiel le dice: tú lo sabes todo, Señor. Yo no lo sé. Y el Señor le dice: profetízales, háblales, predícales a los huesos. Y dice que salían de sus tumbas y se levantaban. Dice, pero les faltaba espíritu en ellos. Y entonces le dice el Señor por segunda vez: dile que entre espíritu en ellos. Y dice que entró el Espíritu de Dios en esos huesos secos y se convirtieron en un ejército tremendamente numeroso. Al final del capítulo, al final de la visión, el Señor le dice a Ezequiel: te voy a decir lo que esto significa. En los postreros días mi pueblo será restaurado de una forma natural, como nación, como pueblo, y de una forma espiritual. Cuando Ezequiel recibe esta revelación, ni una ni otra se había dado. Estaban en el cautiverio, por consiguiente ni siquiera estaban viviendo en Israel. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, queridos hermanos, y es que podemos mirar atrás y ver cómo la historia nos ayuda a ver cómo la palabra de Dios se cumple. Fue en mayo de 1948. Yo no había nacido, algunos de ustedes a lo mejor sí. Pero en mayo de 1948 se constituyó la nación de Israel después de 2000 años de estar errantes por el mundo. El edificio donde David Ben Gurión proclamó el Estado moderno de Israel todavía existe y se puede visitar, es un museo en Tel Aviv. Y vemos que la restauración nacional como país, como pueblo, ya se ha producido. Y bueno, es algo que está ahí, lo quieran recibir o aceptar las Naciones Unidas o quien sea, ese es otro tema. Pero ahí hay un país pequeñito, con su bandera, con su himno, con sus tradiciones, ahí hay un pueblo. Pero espiritualmente hablando, todavía esa restauración no se ha producido, porque todavía el Señor llora sobre Jerusalén, porque todavía Israel se resiste a arrepentirse de sus pecados y a recibir y a proclamar a Cristo como su Mesías verdadero. Es una tragedia ver cómo todavía sigan creyendo que aquel famoso rabino llamado Lubavitch, que hay póster y fotografías de él por todo el país, era el verdadero Mesías. Y lo estaban esperando con banderas y con pancartas. Y se había proclamado en radio, en televisión y en todas partes que el Mesías viene, el Mesías viene. Y resulta que cuando estaban esperando al viejito Lubavitch que viniera, el viejito se murió. Y yo les digo, ¿y ahora? ¿No dicen ustedes que era el verdadero Mesías? Y dicen, de un momento a otro resucitará. Es increíble cómo un pueblo tan inteligente, de gente tan preparada, tengan una ceguera espiritual tan brutal, que son capaces de creer que un viejito era el Mesías y que va a resucitar, y confundieron al verdadero Mesías, que era el Señor Jesucristo, con un falso Mesías. Pero las cosas van a cambiar, porque la Biblia dice que por haber hecho las cosas mal, es decir, por haber rechazado el Evangelio y por haber rechazado a Cristo sin darse cuenta, sin querer, enriquecieron al mundo. Y uno se pregunta, ¿y de qué forma enriquecieron al mundo? Pues muy fácilmente. Uno de esos judíos fanáticos, cerrados, fariseos hasta la médula, se convirtió al cristianismo, se convirtió a Cristo, cambió de vida y se dio cuenta de que el Evangelio no podía quedar encerrado en las sinagogas de Israel, que tenía que ser predicado la palabra en todas las naciones de la tierra. Y este rabino famoso era Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. Y él fue y le predicó a miles y a miles de gentiles el Evangelio que los judíos no querían recibir. Y entonces, inspirado por el Espíritu Santo, cuando le escribe la carta a los habitantes, a los miembros de la iglesia de Roma, les dice: si la transgresión de Israel enriqueció al mundo hasta el punto que miles y miles y miles de gentiles se han convertido, ¿cuánto más
será su plena restauración. Y él habla de un olivo, es como una especie de metáfora, un olivo que era Israel, un árbol que está en todas partes en Israel. El apóstol Pablo dice que Dios le arrancó las ramas al olivo verdadero e injertó ramas de olivo silvestre. Una locura, un disparate. Y ese injerto se produjo cuando los gentiles abrazaron el evangelio y recibieron a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y les dice Pablo a los gentiles: no se ensoberbezcan, no le den lugar al orgullo, menospreciando a los judíos, porque Dios es poderoso para volverlos a injertar. Y que sepan que no son ustedes los que alimentan a la raíz, sino la raíz la que les alimenta a ustedes. Y él habla de una restauración espiritual futura que se llevará a cabo en el pueblo de Israel. Incluso dice algo que algunos teólogos los dejó con la boca abierta y no dan crédito a esas palabras. Dice: ¿esto qué significa cuando dice y todo Israel será salvo? ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. ¿Es acaso imposible para Dios convertir a un país entero? ¿Podrá Dios convertir a todo un país? ¿Sí o no? Bueno, ya lo hizo a través de Jonás, convirtiendo a toda una ciudad de paganos y de incrédulos, como eran los ninivitas. ¿Cuánto más el Señor hará con su pueblo? Cuando dice la Biblia, y estuvimos allí en el valle de Megiddo, no solamente estuvimos en el monte Carmelo, donde Elías oró y cayó fuego del cielo, y se ve todo el valle de Megiddo debajo de nosotros, sino que este año por primera vez tuvimos la oportunidad de ir al otro lado del valle de Megiddo, en una montaña que está a las afueras de Nazaret, desde la cual quisieron arrojar a Cristo al vacío. ¿Se acuerdan ustedes que dice que lo echaron de la sinagoga y lo quisieron botar de la montaña abajo? Desde esa montaña hay un paisaje espectacular. Yo nunca en mi vida había visto algo tan hermoso. Y además, con estas últimas lluvias, todo el valle verde, allí se ven tantas cosas de la Biblia. Pues, queridos hermanos, en ese valle dice la Biblia que se llevará a cabo una batalla tremenda. Bueno, dice la Biblia que 100 millones de soldados vendrán a pelear contra Israel. Jamás, nunca Israel ha sido o va a ser atacada de una manera tan brutal, tan despiadada como en la batalla de Armagedón. Tierra, mar y aire. Todas las naciones de la tierra, o muchas naciones de la tierra, por supuesto. Si algunos se preguntan: ¿y los chinos estarán allí? No les quepa la menor duda. ¿Y los rusos? Por supuesto, ellos van a la cabeza. Y las naciones de Europa, 100 millones de soldados en ese valle pelearán contra el pueblo de Israel. ¿Qué les parece? Una batalla tremenda, la tercera guerra mundial. Cuando termine la batalla, estarán 7 años quemando armamento al fuego. Y durante muchísimos días y meses enterrando cadáveres, porque habrá una matanza como jamás en la historia lo ha habido. Hasta el punto que dice la Biblia que la sangre llegará a la altura de los frenos de los caballos. Una matanza tremenda. Y es entonces cuando Israel, viendo que está acorralado por todas partes y que ya no tiene esperanza, dice la Biblia que verán al que traspasaron viniendo en las nubes. ¿Qué les parece? Verán al que traspasaron, al Señor Jesús, al que le horadaron las manos, los pies y su collado y su costado. Y lo verán, y dice que harán grande lamentación por él. Y estarán, según Zacarías capítulo 14, semanas y semanas, meses y meses llorando por aquel que rechazaron hace 2000 años y que ahora viene en su ayuda y en su auxilio. Y entonces él es cuando pone sus pies sobre el monte de los olivos, y ese monte, por el poder de su presencia, se partirá en dos, se hará un valle inmenso, y aguas subterráneas entrarán en las aguas muertas del mar muerto. Y dice que habrá millones y millones de peces que alegrarán la vida de las gentes. Hermanos queridos, podríamos decir en cierto sentido que lo peor está por venir, pero también sabemos bíblicamente que lo mejor también está por venir.
La pregunta es, ¿y tú y yo qué pintamos en todo este plan profético de Dios? Porque el Señor lloró por Jerusalén, como hemos leído en esta noche. Quiero también leer la misma situación, el mismo llanto de Jesús, pero según la versión de Lucas. Porque Lucas también nos dice que Jesús lloró. En el capítulo 13 de Lucas, el verso 34, nos dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Parece lo mismo, pero hay una palabra que yo quiero destacar. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Eso es prácticamente igual que nos cuenta Mateo. Pero ahora fíjate lo que dice el verso 35. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo. Esa frase a mí me llamó la atención. Hasta que llegue el tiempo en el que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabemos que el tiempo que nosotros vivimos en la actualidad fue inventado por Dios. Dios no es controlado por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia. Dios es atemporal. El tiempo es un invento de Dios. Y nosotros medimos el tiempo, pues tenemos calendarios en semanas, en días, en meses, en años, en siglos, en milenios, en lustros, etcétera, etcétera. Y es en este tiempo en el que de vez en cuando Dios se mete e interviene y revela cosas que van a ocurrir. Dios está fuera del tiempo, pero cuando quiere contactar, cuando quiere comunicarnos algo, se tiene que meter en nuestro tiempo, es decir, en esta dimensión limitada. Y todos sabemos perfectamente que estamos limitados. El creyente y el ateo también. No podemos estar con nuestro cuerpo aquí en la iglesia esta noche y al mismo tiempo en otra parte del mundo hablando con una persona. Gracias al Señor, a las redes sociales que nos permiten estar en miles de sitios, pero virtualmente, no presencialmente, ¿verdad? Pero nuestro Dios no es limitado por nada, pero Él le puso tiempo a las generaciones. Él le puso tiempo a la iglesia. Él le puso tiempo a nuestra existencia. Él le puso tiempo a nuestro ministerio. Él le puso tiempo para que una mujer sepa cuándo se aproxima el parto y cuándo le queda todavía un tiempo para seguir esperando mientras la criatura se está formando en su vientre. Todo ha sido diseñado con tiempo y espacio y medida. Y el Señor Jesucristo dice que llegará un tiempo en el que las cosas van a cambiar y la gente va a utilizar aquel saludo que se le daba al sumo sacerdote: bendito el que viene en nombre del Señor. Ahora, la pregunta sería: ¿y cuánto falta para ese tiempo? ¿Cuántos días, semanas, meses o años falta para ese tiempo? Para que Israel caiga rendido y se caigan las escamas de sus ojos y puedan experimentar la restauración espiritual, puesto que ya la natural o la física ya la han vivido. Bueno, nadie puede saber exactamente cuánto tiempo falta. Pero cuando los discípulos le preguntaron al Señor: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces es cuando Él da una lista enorme de señales que nos indican cuánto tiempo falta para la restauración del pueblo de Israel y para su venida. Claro, por supuesto, yo no dispongo del tiempo ahora mismo para darles un estudio detallado de cuántas señales se tienen que cumplir. Porque dicho sea de paso, muchas ya se han cumplido. Una, y era fundamental que se diera, era la plena restauración del pueblo de Israel. Sin pueblo de Israel el cronómetro no se pone marcha atrás. Generaciones y generaciones y generaciones estuvieron esperando, porque hasta que Israel no volviera a su tierra y se vieran niños correr por sus calles, y se viera el desierto florecer, y se vieran las señales de multitudes de personas cantando y caminando por las calles de Jerusalén, el tiempo estaba como detenido. Pero déjenme que les diga algo:
Hay algo que le sorprende mucho a las personas, a los grupos que llevamos, y es ver la cantidad de miles de niños y de jóvenes que hay en Israel y sobre todo en Jerusalén. Me acuerdo que un hermano me decía, pero ¿dónde están los viejos? Esta ciudad está llena de niños por todas partes. Nos llama mucho la atención cuando van los niñitos pequeñitos, solitos o de la mano de otro hermanito. Todas las mañanas van al colegio y vimos una escena. Vimos un día un niño pequeñito que venía totalmente dormido del colegio solito, caminando así como un zombie por la calle porque el pobrecito venía medio dormido. Ahora, lamentablemente, en estos días que hemos estado en Israel, uno de estos locos no se le ocurrió otra cosa que lanzar su coche a toda velocidad contra una parada de guaguas, contra una parada de autobús, y al momento un niño de 6 años perdió la vida. Su papá sigue todavía en coma en el hospital, y a los pocos días su otro hermanito, que también estaba en la parada de autobús de guagua esperando que lo llevaran o lo trajeran al colegio, de 8 años, a los pocos días también falleció y perdió la vida, ¿no? Y después, cuando vemos esas fotografías, decimos, ¿qué se saca con estos atentados que no conducen absolutamente a nada? Cuando el Señor vino a darnos vida y no muerte. Cuando el Señor vino a sacarnos el odio, la venganza, la amargura y el resentimiento de nuestros corazones, y ves a estas personas lanzando sus coches contra paradas de guaguas donde hay niños inocentes porque les han prometido un paraíso que no lo van a conseguir ni antes ni después de hacer semejante disparate. Pero hermanos, solamente os digo algo. Nosotros en este momento podemos tener la completa seguridad, sin la más mínima duda, de que somos la generación más cerca de los acontecimientos finales que ninguna otra generación. Todo está listo y dispuesto para la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, que es una de las grandes señales que va a poner, digamos, en funcionamiento todo el programa profético de nuestro Dios. Ya incluso a alguien se le ha ocurrido la idea, y no ha sentado nada mal en algunos sectores, de que en lo alto del monte Moriah, donde están esas mezquitas y el domo de la roca, hay espacio suficiente para dividir ese territorio, ese lugar, y que los judíos tengan su templo a un lado y que los musulmanes tengan sus mezquitas o sus rezos en otra parte. Bueno, nadie sabe exactamente lo que va a ocurrir, pero lo que sí os puedo asegurar, que nosotros tenemos en la palabra de Dios el respaldo de Dios para que la historia demuestre que nuestro Dios es el que controla los tiempos y las ocasiones. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tenemos que hacer es velar y orar para que las cosas que van a ocurrir en breve no nos sorprendan, sino que podamos estar firmes y bien cimentados en la palabra de Dios y en Él, para que nuestra fe no decaiga, porque las cosas en los últimos tiempos serán difíciles. Dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Tú quieres ser de los que se enfrían o quieres ser mejor de los que perseveran hasta el fin para recibir la bendición de Dios? Amén. Cierra tus ojos en esta tarde y ahí donde estás, dile: Señor, haz en mi vida lo que tú quieras. No te dejaron hacer lo que tú querías en Jerusalén, pero yo en mi vida te dejo hacer lo que tú quieras, Señor. Cámbiame, transfórmame, moldéame, Señor, como el barro en las manos del alfarero. Quita y arranca de mi vida todo lo que no te agrada, todo lo que no te glorifica a ti, Señor. Y oramos en esta noche, Padre, unánimemente, para que en el nombre de Jesús
tú traigas un gran despertar espiritual a ese pueblo, a esa nación. Que abran sus corazones y sus ojos para que te vean a ti, Señor Jesús. Tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Y gracias porque nosotros que te hemos recibido y te seguimos y te obedecemos, experimentamos todos los días de nuestra vida tu presencia, tu amor. Pero queremos compartir esta bendición con todas las personas que nos rodean. Sabemos que vivimos en un mundo, Señor, de gente enferma, de gente vacía, de gente desesperada. Danos la oportunidad, Señor, cada día de reflejar tu amor a través de nuestras vidas. Permítenos, Señor, ser ganadores de almas y esforzarnos, Señor, para llevar esperanza y libertad a las vidas. Te pido, Señor, que tu iglesia sea un instrumento útil en tus manos. Que no tengas tú que llorar y decir: iglesia, ¿cuántas veces quise usarte y bendeciste y no me dejasteis? Señor, hoy nos rendimos, nos postramos delante de ti y te decimos: heme aquí, envíame a mí, Señor. Si el anhelo de tu alma y de tu corazón, mi querido hermano, en esta tarde es honrar y servir a tu Dios, ponte de pie ahí donde estás y dile al Señor: Señor, aquí estoy delante de tu altar. Y los que están en sus hogares, los que están en esos sitios donde están viendo en directo este mensaje, este culto, póngase usted también ahí de pie y con sus manos levantadas, dígale al Señor: Señor, abro mi corazón completamente a ti, para que tú me uses, Señor, y a través de mi vida miles, millones puedan llegar a conocerte. Señor, usa mi boca, usa mis recursos, usa mi vida para llevar el mensaje de esperanza y de salvación a las vidas, Señor. Sacude nuestras vidas, Señor, y despiértanos a la realidad de que el mundo sin Cristo perece, que no hay esperanza fuera de ti, que no hay salvación fuera de ti, que solamente en Cristo se llena el vacío de las almas de los seres humanos, y que el único que puede traer salvación y vida eterna eres tú, mi amado Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra viva, eficaz, que nos motiva, que nos impulsa, que nos alienta a seguir adelante en el camino. Renueva tú nuestras fuerzas, Padre Santo, para que podamos cumplir con la misión que tú has puesto sobre nuestros hombros. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya, Jesús. Dígalo conmigo. Señor. Aleluya. Así sea, mi Dios. Gracias, Dios mío. Toma la mano de la persona que está a tu lado en esta tarde. Haz una oración por él o por ella. Quiero que bendigas a esa persona, a ese hermano, que te pongas de acuerdo con él y le digas: Señor, junto con mi hermano llevaremos adelante la obra que tú nos has puesto sobre nosotros. Quiero que ores por la persona, por la familia, por la vida que está a tu lado y la bendigas en el nombre del Señor que te ha bendecido a ti. Bendice sus hijos, bendice su familia, su trabajo, sus estudios. Que en el nombre de Jesús, Señor, seamos gente bendecida, gente sana, Dios mío, gente fuerte espiritualmente, Señor. Aleja de nosotros toda dolencia, toda enfermedad, Señor. Aleja de nosotros toda crisis de la índole que sea. Y prospera a tu pueblo. Bendice a tu amada iglesia, Señor. Y que haya un despertamiento espiritual, una renovación espiritual en las vidas. Y que el amor de Dios, el amor de Cristo que mora en nuestros corazones, fluya en nuestras vidas el uno hacia el otro, Señor.
porque no hay nada más hermoso que ver cómo fluye el amor en la casa de Dios. Ese es el milagro más grande, Señor, ver cómo tu pueblo se ama. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros, como yo os he amado. Que nunca falte el amor en tu iglesia, Señor. Danos más y más de ese amor para poder compartirlo con el mundo y con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un abrazo y un beso a tu hermano. Dile, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente. Que el Señor te guarde y te bendiga. Y mientras saludas a tus hermanos en esta tarde, nos preparamos para recoger la ofrenda. Dile a tu hermano que el Señor te guarde y te bendiga al salir de este lugar. Que Él te acompañe a donde quiera que vayas. Y que nunca la presencia del Señor falte en tu hogar. Bendito sea Dios. Hermanos queridos, Dios les bendiga a los hermanos que nos van a ayudar con la ofrenda. Si saben quiénes son, por favor. Nuestra hermana Cordy y Sonia pasan rápidamente. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo, especialmente de los Estados Unidos, donde estaremos Dios mediante ya la próxima semana. Parece mentira, hoy aquí, mañana allá. Que Dios nos guarde y nos dé fuerzas. Oren por nosotros para que el Señor nos dé la gracia y la fortaleza y la palabra necesaria para llevar ánimo y aliento a las vidas. Estaremos en Florida, estaremos en nuestra iglesia de Los Ángeles y también nuestra iglesia en Las Vegas. Oren por nosotros para que sea un viaje de bendición para la gloria del Señor. Nuestra hermana Cordy nos dirige en oración. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo no se queda aquí, tú vas con nosotros a donde vayamos, Señor. Y ahora queremos alabarte también y darte lo mejor, Señor, todo para que tu reino se extienda, Señor. Pedimos una bendición especial para esta ofrenda, para los diezmos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Saluda a tu hermano en esta noche, amén. Y quedamos despedidos, que el Señor los bendiga y nos vemos el domingo, Dios mediante, en este lugar, amén. Y eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos de acuerdo, ¿no? El profeta no puede venir y decir, hermano, mire que
El Señor me ha revelado, el Señor me ha mostrado que, bueno, que viendo cómo está el mundo y viendo cómo está la situación de la iglesia, pues, en fin, me dice el Señor que les comparta que ha decidido no venir. ¿Cómo? No, que no viene. Pero hermano, si la Biblia dice que va a venir, sí, pero mire, a última hora ha cambiado de opinión, así que no le esperen que no viene. Ah, bueno, como lo dijo el profeta, no, mire, discúlpeme, eso no es bíblico, eso no tiene ninguna base, eso es antibíblico, y eso es, vamos, todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces vimos que como la gente no tenía acceso a las Escrituras, pues recurrían a los profetas. Claro, el profeta que tenía una línea directa con Dios, sin lugar a dudas, fue Moisés, ¿verdad? Los demás recibían a través de sueños, a través de ángeles, a través de visiones, diferentes mensajes, pero no todos los días ni cada 5 minutos, sino que a veces recibían una palabra y a los años recibían otra y así sucesivamente. Era un tiempo muy diferente al que vivimos hoy en día nosotros, que podemos orar y podemos leer la palabra y saber en todo momento qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Por otra parte, no solamente no se tenía acceso a las Escrituras porque no estaban escritas, sino que tampoco la gente tenía lo que hoy en día nosotros sí podemos decir con toda seguridad que está conmigo, y es la presencia permanente y constante del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo, yo sé que ustedes están tristes, no lo entienden, ustedes piensan que ahora viene un caos, un vacío, pero si yo les digo a ustedes que os conviene. A ustedes les conviene, les va a hacer mucho bien el que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no podría venir. Pero cuando yo me vaya, yo rogaré al Padre para que os envíe otro Consolador y esté con vosotros para siempre. No es como el Señor que estuvo un tiempo corto con los discípulos, sino que el Espíritu Santo dice que estará con nosotros para siempre, con nosotros y en nosotros. Cuidado que esas preposiciones son muy importantes en la Biblia, porque yo puedo estar contigo, pero en ti, eso es otra cosa muy diferente. Pero el Señor está contigo y está en ti además. A donde quiera que vayas, la presencia del Señor va contigo. Y dice, y Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Él además os recordará todo lo que yo les he enseñado. Y Él además os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Y Él además, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y bueno, y tantas cosas y funciones diferentes, ¿verdad? Entonces, claro, en esos tiempos no se vivía con estos privilegios, hermanos, que tenemos nosotros hoy en día. Ustedes valoran lo que estamos diciendo, ¿no? Ustedes valoran el hecho de decir, oye, que el Señor está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo, yo no soy un profeta, no soy un juez como en el Antiguo Testamento, o un rey, o un sumo sacerdote ungido para una función específica, sino que ahora dice sobre siervos y siervas, sobre esclavos y libres, dice, para vosotros es la promesa y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que y ahora el abanico, las posibilidades son mucho más amplias, ¿verdad? Entonces, estuvimos hablando de las características de un verdadero profeta. Un verdadero profeta es una persona apegada totalmente, 100% a la palabra de Dios. No es una persona que va y le profetiza a la gente, al pastor, a la iglesia, lo que la gente en el fondo quiere oír, que es muchas veces lo que suele pasar. Y puse un ejemplo muy bonito. Yo les voy a dar la cita para que cuando lleguen a casa la lean, porque no la vamos a leer ahora porque es un poquito larga, pero quiero que apunten esta cita o la recuerden. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 18, a partir del versículo 1. Cuando usted llegue a casa, por favor, lea esta porción. Hay un momento en el que el rey del norte, el rey Acab, un rey perverso, un rey malo, casado con aquella famosa reina llamada Jezabel, pues le pide al rey del sur, un buen rey, un buen hombre de Dios llamado Josafat, que le ayude para ir junto con él a la guerra. Josafat no tenía que haberse metido en aquella guerra, pero allí fue. La Biblia dice que Acab tenía 400 profetas que le profetizaban todos lo que él quería oír. Y les preguntaba, ¿voy a ir a la guerra y voy a obtener victoria? Y todos le decían, sí, rey, tú vas a ir a la guerra y los vas a destrozar. Vas a obtener una victoria increíble, el enemigo va a ser derrotado, humillado, vete a la guerra. Oye, 400 profetas profetizándoles lo mismo. Claro, cualquiera se atrevía a llevarle la contraria. Josafat le dice al rey, oye, una pregunta. ¿Tú no tienes en tu reino a otro profeta?
Porque a mí me llama la atención que todos digan exactamente lo mismo. Todos te están profetizando cosas bonitas. Además aparece la palabra, la famosa palabra de moda. Dicen los profetas que vas a ser prosperado. Esa palabra aparece ahí. Y cuando yo la leía, la gente se echaba a reír porque hablamos un poquito acerca de este tema, ¿no? El destrozo que ha hecho la falsa teología, por llamarlo de alguna manera, de la prosperidad en las iglesias, ¿no? Hasta el punto que la gente va para ser prosperado, no para servir al Señor y comprometerse, ¿verdad? Entonces le dice, sí, yo tengo otro profeta, pero nunca me profetiza cosas buenas. Dice, tráelo. Se llamaba Micaías, es poco conocido, ¿verdad? Yo le digo Isaías, Jeremías, Daniel, todo el mundo lo conoce, pero Micaías como que no es muy conocido. Dice que cuando lo mandan a llamar, le dicen, mira, escucha una cosa antes de ir para allá. Todos los profetas que tiene el rey en su palacio, todos le están profetizando cosas buenas. No vayas a meter la pata. No le vayas a decir cosas malas. Y él dice, solamente hablaré lo que el Señor me diga que le hable. Entonces cuando llega Micaías, le dice, no vayas a la guerra porque no solamente la vas a perder, sino que vas a morir. ¿Ves? ¿No te dije yo? ¿No te dije yo? Que nunca me profetiza cosas buenas. Es verdad, cosas buenas no le profetizaba, pero una cosa sí le profetizaba, la verdad. Los otros le profetizaban cosas buenas, pero eran todas mentiras. Este no le profetizaba lo que él quería oír, pero es el que decía la verdad. Pero era 1 contra 400, no le hicieron caso. Incluso hasta lo encarcelaron al profeta. Fue a la guerra y efectivamente fue un desastre. Efectivamente, se cumplió la palabra del profeta. Entonces yo dije en este estudio que el profeta dice lo que el Señor le pone en su corazón que diga. Aunque a la gente lo mate, aunque a la gente lo apedreen, aunque no sea popular, aunque no lo inviten, aunque lo critiquen, aunque lo cuestionen, da igual. La persona que habla tiene que hablar en base bíblica y tiene que hablar lo que el Señor ponga en su corazón y no lo que en el fondo a la gente le gustaría que el hombre predicara. Amén, hermanos. Entonces puse también ejemplos de profetas del Nuevo Testamento. Y uno dice, oye, pero había, sí, claro. Por ejemplo, dice que en Cesarea, había un antiguo diácono de la iglesia que hemos leído su nombre, Felipe, que después llegó a ser un famoso evangelista, que vivía en esa ciudad y tenía 4 hijas. Y dice que las 4 chicas, sus 4 hijas, profetizaban. Pero fíjate, profetizaban, pero nunca le dijeron nada a Pablo. Hasta que llegó un profeta llamado Agabo, Hechos capítulo 21, del 8 al 11, dice que Agabo le dice, déjame tu cinturón. Dice, amárreme con este cinturón, con esta cuerda que lleva Pablo a la cintura. Dice, así dice el Señor. Así amarrarán al dueño de este cinturón en Jerusalén. Claro, cuando los hermanos dicen que oyeron aquella palabra, le dijeron a Pablo, no subas, no subas. No es que Pablo fuera un rebelde, no es que Pablo llevara la contraria a la palabra profética, sino que la palabra le advertía de lo que le podía suceder si subía a Jerusalén. Pero Pablo dijo, a mí no me importa lo que me hagan. Yo incluso estoy dispuesto a morir. Y claro, cuando yo leía eso, me vino a la cabeza otro hombre que nosotros conocemos perfectamente, que también dijo lo mismo. Yo también estoy dispuesto a morir por ti. Pero aquel no estaba dispuesto a cumplir la palabra, fue Pedro, ¿se acuerdan? Aunque estos no vayan, yo voy. Sin embargo, Pablo sabemos que no tenía ningún problema en ir y dar su vida por Cristo. Entonces sube y efectivamente se cumple. Dice que también había profetizado Agabo que la iglesia tenía que prepararse porque iba a venir sobre toda la tierra una hambruna. Y entonces dice que la iglesia comenzó a recoger ofrendas para mandarlas a las iglesias más pobres, a los hermanos de menos poder adquisitivo. Y dice, y esa palabra se cumplió en los días del emperador Claudio, que vino una hambruna sobre toda la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces era un profeta. También dice la Biblia que Silas, fíjate tú, cuando habla de Pablo y Silas, ¿os acordáis? Silas y Silvano en la Biblia es el mismo, ¿vale? El que le escribía las cartas a Pablo, pues dice que también era profeta y traía mucho ánimo y mucho consuelo a la iglesia. En Hechos capítulo 13, si queréis podemos ir un momentito y lo vemos. En Hechos capítulo 13, la congregación a la que asistía Pablo, la congregación en la que es llamado al ministerio para salir de la iglesia, dice en el versículo 1, Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Ves? Profetas y maestros.
Y allí menciona a Bernabé, a Simón, a Lucio, etc. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. La iglesia no los envía, sino que es el Espíritu Santo el que los envía. En otra ocasión dice la Biblia que cuando van, por ejemplo, al concilio de Jerusalén, la iglesia los envía como delegados de la iglesia. Pero en esta ocasión no los envía la iglesia, sino los envía el Espíritu Santo. Y dice que en la iglesia había profetas y maestros. También la Biblia habla un poquito más adelante de falsos profetas. Cuidado, porque dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, hubo en el pasado falsos profetas, dice, y ojo, habrá en los últimos tiempos también falsos profetas. Y que no es una cosa que ocurría hace 2000 años, pero que hoy en día, no se preocupen hermanos, que estamos vacunados contra esto. Cuidado, porque la Biblia es muy clara y dice, hubo y habrá falsos profetas entre vosotros. Que dice que se meterán encubiertamente, comenzarán a enseñar herejías destructoras, por ganancia deshonesta. Y bueno, hay unas características ahí en la carta de Pedro realmente extraordinarias. Hay un capítulo, si les interesa leerlo, donde habla acerca del orden, de cómo tiene que ser ministrado este don hoy en día. 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, habla de cómo tienen que ser las personas que vayan a compartir o tener este ministerio. Curiosamente, en Efesios capítulo 4, habla de los 5 ministerios, ¿saben, verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y ahí los menciona, ¿vale? Entonces, es un ministerio, es un don, ¿verdad?, que tiene que venir con 3 propósitos. Yo los apunté aquí porque yo les dije a los hermanos, si esta gente que viene a las congregaciones con supuestamente este don o este ministerio no cumplen estos requisitos, no lo acepten. Y la iglesia realmente, y el pastor estaba realmente abierto, querían aprender, y esa actitud es muy bonita cuando uno comparte y ve a la gente con ganas de aprender y te hacen preguntas, y con esa humildad, la verdad es que da gusto, ¿no? Por eso viene muy contento y muy bendecido de allí de Barcelona, porque vi esa actitud en todos los lugares donde fui. Dice que el profeta tiene que edificar, exhortar y consolar. Repito, edificar a la iglesia, exhortar a la iglesia, al creyente, y consolar al mismo tiempo a la congregación. Si ese profeta de juicio, de que todo está mal, de que ustedes no oran, de que no se comprometen, de que son una manada de pecadores, sí, pare el carro, hermano, pare el carro, hermanita, pare el carro. Condenación no, condenación no. Ya con el diablo tenemos suficiente. Es que ustedes no oran, que son unos carnales, es que ustedes son una partida de... No, pare, cuidado, que está hablando con los santos. Está hablando con los hijos de Dios, con defectos, pero son hijos de Dios. Está hablando con gente que ha sido comprada a precio de sangre. No está hablando con los inconversos. No está dirigiéndose usted al borrachito de la esquina, al carnal de... No, cuidado. Cuando usted se dirija a un creyente, tenga siempre presente eso. El mismo Cristo que le salvó a usted es el mismo Cristo que le salvó a esa persona. Entonces no vaya a machacarlo, a hacerlo sentir como el más inmundo y peor de los pecadores, que es que no oras, que no ayunas, que no te congregas, que no lees la Biblia. Bueno, a lo mejor es verdad, pero el ministerio del profeta o de cualquier creyente hoy en día no es condenar, es edificar, creo que lo he dicho bien claro, ¿no? Edificar, exhortar y consolar. Y si no cumple estos requisitos, mejor que se calle. Si usted se cree superior a los demás porque oras más que los demás, gloria a Dios. Oye, qué bueno que tú oras más que yo. Qué bueno que tú sabes la Biblia más que yo, ¿sí o no? ¿Me va a dar envidia a mí que tú ores más que yo? A mí me va a dar envidia eso, ¿no? Yo diré, gloria a Dios, que la hermana pues ora más y lee más la Biblia que yo y tiene más santidad que yo, gloria a Dios. Pero eso no tiene que ser medallas que nos ponemos en el pecho para presumir y encima machacar a los demás, sino que tiene que ser un motivo de estar humilde y decir, Señor, gracias porque he llegado a este nivel en mi relación contigo, pero eso no es motivo para machacar, para presumir o para aparentar delante de nadie. Amén, hermanos. Una de las cosas que le dije a los hermanos, y yo lo digo aquí, porque una característica de un miembro de Vida Nueva
Yo no sé de otras congregaciones, porque claro, yo no puedo pastorear 30 iglesias al mismo tiempo. Pero una de las características de los miembros, de las personas que han decidido congregarse en esta iglesia, es que no son personas que tienen que llamar aparte a una persona para decirle algo supuestamente del Señor. Yo sé que esto es muy típico en las iglesias. Hay muchas congregaciones, mire hermano, venga que tengo una palabra para usted. El Señor me ha puesto en el corazón que le diga esto y esto y esto. Pero ¿usted quién es aquí en la iglesia? Dígame, ¿usted quién es? ¿Usted es el pastor? No. Entonces, ¿usted cómo se atreve a acercarse a mí, a decirme primero lo que mi Dios me puede decir a mí directamente, porque mi Dios es igual que el suyo, ¿verdad? Y encima usted me está diciendo a mí una palabra, saltándose la autoridad pastoral, saltándose la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia para decirme que yo tengo que vender mi coche y dársela a usted porque usted tiene que ir de misionera a Hawái. Discúlpeme, pero a mí Dios no me ha dicho nada de eso. Pero es que eso abunda en las congregaciones. Usted, a lo mejor muchos de ustedes, yo le decía a los hermanos, muchos de los que estáis aquí, el único punto de referencia que tenéis de un pastor y de una iglesia es esta. Hay otras personas que están aquí que han estado en otras iglesias y con otros pastores y más o menos saben de lo que estoy diciendo, pero hay gente que se ha convertido aquí y no saben cómo es fuera de esta congregación la cosa, ¿no? Y no saben cómo son otros ministerios, otros pastores, pero les puedo asegurar que hay gente que van por ahí soltando palabras a diestra y a siniestra, como aquel muchacho, aquel joven. Claro, yo era recién convertido, no tenía mucha idea, pero algo tenía, comenzaba a tener idea de cómo se movía el Señor en la iglesia, y había un muchacho en la iglesia que estaba enamoradísimo de una chica de la iglesia, pero enamoradísimo. Le pasaba como aquel que dice que se enfermaba, ¿no? ¿No había uno en la Biblia que se ponía enfermo? ¿Sí o no? ¿No saben lo que estoy diciendo? En la Biblia había uno que se ponía malito, se ponía enfermo, no quería ni comer de lo enamorado que estaba. Ya. Y entonces, claro, la muchacha no le hacía ni caso. Y entonces ni corto ni perezoso, se hace el espiritual. Y se le acerca y le dice, hermana, el Señor me ha dicho, Señor con minúscula sería, ¿no? El Señor me ha dicho que usted se tiene que casar conmigo. Fíjate tú. Y la hermana, que era con una madurez superior a él, evidentemente le dice, pues hermano, me va a perdonar, pero a mí mi Señor no me ha dicho absolutamente nada, ¿verdad? Entonces a veces se recurre al supuesto don o a la supuesta palabra para decirle a una persona lo que no te atreves a decirle o lo que el Señor no le ha dicho a esa persona. No hay confirmación, hay presión, y el profeta no viene a presionar. El profeta muchas veces viene a confirmar un sentir generalizado de la congregación, ¿verdad? Ahora, muchas personas se abren. Yo le dije, lo que se le ha permitido a los cantantes y lo que se le ha permitido a los supuestos profetas, entre comillas, en las iglesias hoy en día, no se le ha permitido jamás a los pastores. Pastores que han estado toda la vida luchando, sacrificándose, orando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿verdad? No se les ha permitido ni esta, no se les ha pasado ni una, ¿verdad? Y basta que el pastor o la esposa del pastor o el hijo del pastor, la más mínima cosa enseguida, mira. Sin embargo, a los cantantes y a los profetas se les ha permitido en la iglesia total libertad, carta blanca, y pueden hablar con este y hablar con el otro y ministrar por aquí, y pedir dinero y pedir ofrenda y que hagan pacto con ellos y que ayuden su ministerio, y se les ha permitido todo a cambio de nada, ¿verdad? Entonces yo le dije a la iglesia, digo, mire hermano, no nos cerramos a lo que es de Dios, amén. No nos cerramos en absoluto a lo que es de Dios, al contrario, nos queremos abrir a lo que es del Señor. Pero hemos visto tanto abuso, hemos visto tantas exageraciones, hemos visto tanta manipulación, que a lo que es del hombre y a lo que es de la carne no me voy a abrir en la vida, ni a palo, mi hermano, porque es un ministerio que puede traer mucha bendición, pero también es un ministerio que puede traer mucho desastre y crear una falsa expectativa. Hoy en día he conocido gente que se lanzaron al ministerio así, de la noche a la mañana soy pastor. Y uno dice, pero bueno, ¿y esto? No, es que una profeta o un profeta me dijo que yo tengo que ser pastor. Bueno, hermano, escúcheme una cosa. Desde que Pablo recibe, digamos, ese encuentro con el Señor tremendo, hasta que él llega a convertirse al Señor, algunos calculan que pasaron aproximadamente como unos 15 años. Este hombre se preparó, este hombre tuvo que buscar de Dios, tuvo que vaciarse de tantas cosas, de las tradiciones, de los judíos, etcétera, para poder después llevar el evangelio a miles.
tal vez a millones de personas en su época, ¿verdad? Entonces no es que hoy me dicen una palabra aparentemente del Señor y ya mañana me lanzo, sino que a veces entre el llamado y la puesta en acción de ese supuesto llamado hay mucho tiempo. Miren por ejemplo a David. Hombre, David es un jovencito, no tiene más de 20 años y lo sabemos porque en aquellos tiempos ya los que tenían 20 años tenían que ir a la guerra y David no fue. Por lo tanto no podía tener 20 años, como mucho 19, porque si hubiera tenido 20 estaría con los hermanos en la guerra, ¿me explico? Y llega un profeta, un varón de Dios, no un fantasma de esto que aparece, ¿verdad?, de las tinieblas de la nada, sino un varón de Dios, probado, un hombre de verdad de Dios el Señor, llamado Samuel, producto de una oración de fe de su madre, y llega y lo unge delante de su familia, y lo unge delante de sus hermanos, y le profetiza y le dice, tú serás el segundo rey de Israel. Pero es que yo no tengo ninguna posibilidad, porque yo no soy familia, yo no pertenezco a la familia del rey. Cuando muera el rey, el que tiene que ser el rey es el que actualmente es el príncipe, Jonatán. Sí, bueno, pero eso es lo que dice la tradición, pero ahora el Señor viene y rompe el patrón. Ahora el Señor rompe esa línea de sucesión de padres a hijos y el segundo rey no será Jonatán, tu íntimo amigo, sino que en aquel momento no eran amigos, sino que el segundo rey serás tú y lo unge. Bueno, ¿y cuánto tiempo pasó desde que David fue ungido hasta que llegó a proclamarse rey? Pues hombre, llegó a ser rey con 30 años. Y si fue ungido con 20 o con 19, muchos años pasaron desde que David sabía perfectamente que el rey de Israel sería él. Pero no fue la semana siguiente que le dijo Saúl, fuera. El Señor me ha dicho a mí que yo voy a ser el rey. Por lo tanto, no, sino que él aprendió a esperar. Y en ese tiempo de espera, no estuvo, permítame la expresión, mirando al cielo, rascándose la panza, sino que estuvo activo. ¿Y qué hacía el segundo rey de Israel o el futuro rey de Israel? Pues lo que su padre le decía. Mira, quiero que vayas al monte y me cuides las ovejas. Podía haber dicho, ¿quién, yo? Cuidadito, papá. Cuidadito que estás hablando con el futuro rey de Israel. Sí, padre, lo que tú me digas. Mira, quiero que vayas a la guerra, al campo de batalla y le lleves alimento a tus hermanos. Sí, padre, lo que tú me digas. Una persona que se dejó tratar en esos 10 años largos. Y cuando él llega a ser rey, no llega como un rey soberbio, como por ejemplo Absalón, su hijo. Absalón quería ser rey, ya, quiero ser rey. A las buenas o a las malas. Y si tengo que matar a mi padre, lo hago porque yo quiero ser rey. Hermano, el afán de protagonismo, el querer subir a alturas sin pasar por el valle de sombra y de muerte, por el desierto, es muy peligroso. El Señor podía haber llevado así, arrebatado a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, y meterlo así en la tierra prometida. Y cuando lo vieran los filisteos y los amorreos, caer patas arriba como las cucarachas. Pero no lo hizo. Los llevó al desierto 40 largos años. ¿Pero para qué? Para prepararlos. Porque primeramente había que arrancar de ellos muchas cosas. Porque es mucho más fácil trabajar con una persona virgen, ¿verdad?, que trabajar con una persona que ha salido de una esclavitud y entonces 40 años sacándoles toda la basura para después preparar a un pueblo para poder entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el caso de José. José desde niño, mucho más joven que David, unos sueños increíbles. Vio a la familia en peso, padre, madre, hermano, postrados ante él allí como en aquellas pigas derechas y todos postrados. Y el padre que era un hombre de Dios, dice, pero hijo, pero es que lo que nos está diciendo es que es muy fuerte. Es que no solamente vas a ser una persona bendecida e importante, que gloria a Dios, a cualquier padre le gustaría, ¿no? Sino que además me estás diciendo que hasta tu propio padre, yo, el patriarca Jacob, me voy a postrar ante ti, pero que hijo, pues esto es muy fuerte lo que estás diciendo. Claro, los hermanos no aceptaban aquello, ¿verdad? Sin embargo, desde que él tiene esos sueños proféticos hasta que llega a ser un hombre bendecido y en la historia, ¿cuántos años pasaron? Muchísimos años. Pero el tiempo que pasó de espera fue un tiempo duro, un tiempo difícil, por cárceles, por la esclavitud, por el menosprecio, por el rechazo. Imagínate tú el ambiente de aquel muchacho joven en aquella cárcel de aquellos siglos, ¿verdad? Con aquellas penurias, con aquellas limitaciones, un muchacho bueno, espiritual, que amaba al Señor, un niño mimado, un niño que su padre lo tenía siempre, ¿verdad?, tan reconocido, y de repente pasa a ser un don nadie. Bueno,
El Señor utilizó todos ese tiempo, esos años, para prepararlo y convertirlo en un hombre tremendo, de mucha utilidad, que después todo eso que aprendió le vino muy bien en la vida, ¿te das cuenta? Entonces, yo decía, en este estudio que he estado dando en estos días, de que, bueno, hay que aprender a esperar y a pulir el ministerio y a pulir el don. Y puse un ejemplo que en la ciudad de Jericó, no sé si ustedes recuerdan la historia, en la ciudad de Jericó, dice que cuando Elías es arrebatado y se queda con el manto, Eliseo, dice que se le acercan los profetas y le dicen: mira, Eliseo, vivimos aquí en Jericó, la tierra es buena, pero las aguas son horribles, no se pueden beber. Entonces dice que él sale, ¿verdad?, por los pozos y ora por ellos y dice: y hasta el día de hoy, y ese hasta el día de hoy es hasta ahora mismo, Jericó bebe de esas aguas. Si tú vas a Jericó hoy en día, tuvimos la oportunidad de visitar Jericó hace muy poquito tiempo, y tú ves que los pozos todavía están sacando agua potable de la cual la gente bebe y se riegan los campos, y Jericó está en medio del Valle del Jordán, un desierto terrible, 50 grados puede haber en cualquier momento de calor, sin embargo es un vergel, ¿verdad? Toda la ciudad de las palmeras, todo verde, todo bonito, y dice que allí pusieron una escuela de profetas. Una escuela, claro. Es que, hermanos, uno tiene que curtirse, uno tiene que pulirse. No significa que usted tenga un don, ¿verdad?, y ya automáticamente ya sabe fluir, ¿verdad? Hay que tratarlo. Me decía, en plan de broma, me decía un hermano de aquí, ahora que estuvimos en Barcelona, que un día una persona se levanta, dice: así dice el Señor. Claro, cuando la gente oyó así dice el Señor, la gente dice: a ver lo que va a decir el Señor. Dice: así como Moisés metió todos los animales en el arca, así dice, perdón, hermanos, perdón, Moisés no, así como Noé metió a los animales en el arca, así el Señor quiere reunir a su pueblo. Mire, escúcheme una cosa, vamos a ver. Si usted empieza diciendo así dice el Señor nunca jamás en la vida va a decir que Moisés metió los animales en el arca. Entonces usted tiene que pulir, usted tiene que estudiar, usted tiene que prepararse para que no meta la pata y después la gente ponga en duda un supuesto don o ministerio por una mala utilización por su parte. ¿Se da cuenta? Entonces, de todo eso hablamos. Y creo que la gente lo agradeció mucho porque estaban, pues, en fin, deseando y con ganas de aprender. Y otra de las cosas que dije es que el profeta generalmente no era nada diplomático. El profeta era muy directo. El profeta era muy claro. El profeta era un hombre con un celo por el Señor inmenso. Un hombre que le dolía el corazón cuando veía al pueblo desmadrado, cuando veía al pueblo como Elías, que por la mañana adoran a Baal y por la tarde adoran al Señor. El profeta no era una persona, no, era un solitario. Realmente los profetas eran gente solitaria, personas que no se sentían cómodas en ningún ambiente de